Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros estar aquí generando este espacio de difusión y debate a cargo de la Asociación en Ciencia Política Ecuatoriana y del Grupo de Mujeres y Política, coordinado por mi persona y Ana María Yumi Kinga, estudiantes de la Maestría en Política Comparada. El Grupo de Trabajos y Mujeres y Política de AECIP es un espacio de reflexión y su principal objetivo es generar análisis y debate en torno a la discusión existente entre mujeres y su rol en la política. El día de hoy, en nuestro evento virtual, vamos a abordar un tema sobre la inclusión de las mujeres en los partidos políticos y la democracia interna de los mismos. Esta tarde contamos con excelentes académicas y estamos agradecidos de contar con su participación. El artículo que se va a presentar se titula Selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina, publicado en el libro Mujeres en la Política, experiencias nacionales y subnacionales en América Latina. Este artículo fue escrito por Magda Hinojosa y Lorena Vázquez. Como ponente para presentar este artículo nos acompaña Lorena Vázquez. Ella es estudiante del doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Estudios Sociales y Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en Justicia Electoral. También contamos con la presencia de la profesora Rocío del Pilar Barastegui, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España, y en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA, Hamburgo, Alemania, y actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de iniciar con este conversatorio sobre este tema tan interesante de la inclusión de las mujeres en los partidos políticos, recordamos a toda nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas por el Facebook Live, las cuales tendremos el espacio para poderlas abordar. Doy paso a la profesora Lorena Vázquez para que pueda hacernos su presentación del artículo. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias, Jason, por esta presentación y también gracias por la oportunidad de presentar este capítulo que escribí en 2015, de hecho, con mi querida Magda Hinojosa de la Arizona State University. Es un capítulo al que le tengo muchísimo cariño por el proceso de formación que implicó en mi trayectoria. Y en este sentido, pues agradezco la oportunidad al Grupo de Mujeres y Política de la AECIP por este espacio para hablar de las cuotas de género, la aplicación de estos mecanismos y su relación con los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas en los partidos políticos en América Latina. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir una presentación. Bueno, el escenario que encontramos Magda Hinojosa y una servidora respecto de los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas en los partidos políticos latinoamericanos consiste en que en la gran mayoría de estos países los partidos operan como barreras para la plena incorporación de las mujeres como candidatas y como dirigentes de sus organizaciones. En este sentido, consideramos que el estudio de los mecanismos de reclutamiento y selección de candidaturas es indispensable para comprender cómo sucede y cómo la representación política de las mujeres puede ser inhibida o puede ser incrementada. Para ello, describimos y analizamos los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas a partir de dos elementos. Uno, las estrategias exitosas para aumentar la representación política de las mujeres, y el segundo elemento, que en realidad se desglosa en un conjunto de estrategias muy amplio, desafortunadamente, sobre los obstáculos para el acceso de las mujeres a los espacios de poder, es decir, sobre las estrategias que implementan los partidos políticos
para cumplir con las cuotas de género, con lo que establece la ley, pero no cumplir con el espíritu de la misma. En este sentido, el texto se divide en 3 apartados. En el primero de ellos, que es el mecanismos de selección de candidaturas, vemos que estos mecanismos varían a partir de 2 dimensiones muy importantes. Uno es la exclusión de la selección, es decir, quiénes eligen la candidatura. La exclusión de la selección refiere al número de personas que van a decidir quiénes van a ser las y los aspirantes para los cargos de elección popular. Y en este sentido, consideramos que va a ser uno de los elementos que varía en los distintos partidos políticos de América Latina y también varía entre los diferentes países de la región. Otro de los elementos es el nivel de centralización del proceso de selección, es decir, dónde se toma la decisión, si se toma en el nivel nacional o en el nivel local. En conjunto con estas dos dimensiones, analizamos una tercera dimensión que se ha revisado previamente en la literatura, que tiene que ver con el nivel de institucionalización de los partidos políticos, es decir, cómo interactúan y cómo se relacionan el nivel de informalidad en la toma de decisiones, en los procesos de reclutamiento, en los procesos de selección de candidaturas frente a la informalidad. En este sentido, hacemos diferentes observaciones. De hecho, el capítulo es un poco denso en este sentido. Recopilamos una gran cantidad de observaciones en todos los países de América Latina y algunas de estas observaciones tienen que ver con lo siguiente. Los procesos de selección excluyentes pueden ser benéficos para las candidaturas de mujeres porque evitan la autonominación, es decir, evitan que las mujeres tengan el papel de proponerse a sí mismas para una candidatura. Y en el momento en el que hicimos este artículo, que fue en 2015, aunque se publicó posteriormente por los procesos editoriales, pues encontrábamos que las mujeres se encontraban renuentes a proponer su propia candidatura. Y entonces, al analizar la relación con la selección de procesos, pues identificábamos que aquellos que son más excluyentes, es decir, donde las cúpulas partidistas son las que deciden quiénes van a ser postulados por las candidaturas, seleccionaban a más mujeres y esto favorecía a este sector de la población, porque en aquellos casos donde ellas tenían que autoproponerse, pues se inhibían en esa participación. Asimismo, observamos que la selección centralizada resultaba benéfica para las mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, cuando la selección se realizaba en el nivel nacional, y de ahí se bajaba la decisión a los niveles locales, esto beneficiaba a las mujeres, ya que diluía el poder de las redes que generalmente están dominadas por los hombres. Es decir, cuando la selección de candidaturas se hacía de manera más descentralizada, es decir, cuando se hacía en el nivel local, tenía un efecto de que las redes de poder favorecían a los hombres y las mujeres en ese momento, en 2015, no se veían tan beneficiadas por esas redes de poder, por esa transferencia de recursos que se obtenía a través de las redes de poder, y estas redes generalmente beneficiaban a los hombres en ese momento. De ahí que concluíamos que una selección centralizada, es decir, de las cúpulas partidistas, una selección excluyente realizada en el nivel nacional, tendía a favorecer a las mujeres para que obtuvieran más cargos, tanto para las dirigencias de los partidos como para las candidaturas de los partidos. Y asimismo, encontramos que los partidos altamente institucionalizados con cuotas de género tenían a más mujeres candidatas, pero no necesariamente tenían a más mujeres electas. Es decir, los partidos cumplían con lo que establecían las cuotas de género o la paridad para la selección de candidaturas, pero entre el proceso de postulación de candidaturas y los resultados electorales, es decir, las mujeres que resultaban electas, había una brecha aún enorme.
Entonces, en este capítulo, Magda Hinojosa y una servidora analizamos cuáles eran esas estrategias que explicaban que esa brecha entre el número de mujeres candidatas y el número de mujeres electas persistiera. Asimismo, sobre el nivel de institucionalización de los partidos, encontramos que aquellos que no tenían cuota, los partidos sin cuota, el nivel de institucionalización no había sido tan determinante en cuanto a la postulación de candidatas. Estos hallazgos los realizamos a partir de la observación o de la recopilación de información de una base de datos muy nutrida, actualizada en ese momento en el que redactamos el capítulo, que es la base de datos Género y Partidos Políticos en América Latina. A partir de ahí construimos todas estas observaciones y bueno, son algunos de los hallazgos que ya estaremos comentando en esta sesión. En el segundo apartado de este capítulo, también analizamos la selección de candidaturas, las cuotas de género y la paridad a partir de su implementación en los países de América Latina. Y en estos casos identificamos que la escasa representación femenina es el resultado de procesos de reclutamiento y selección de candidaturas que ponen a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. Es decir, lo que nosotros queremos llamar la atención con este capítulo es que para entender esa subrepresentación de las mujeres que persiste en muchos países de América Latina, había que analizar los procesos de reclutamiento y de selección de candidaturas, que además son procesos que cambian frecuentemente en todos los partidos políticos, cambian incluso de una elección a otra y cambian en todos los países. En este sentido, entender esas dinámicas resultaba trascendental para entender qué estaba sucediendo también con la representación de las mujeres en estos partidos políticos. En este sentido, encontramos que los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas, como les decía, pueden cambiar en cualquier momento y en cualquier partido para cualquier elección. En este sentido, pues es muy estratégico conocer y entender estas dinámicas de transformación para que podamos comprender de mejor manera cómo lograr que las medidas como las cuotas de género y la paridad cumplan su objetivo y no solamente sean medidas legislativas que en el espíritu no se cumplan. Es decir, cómo hacer que la integración de los espacios de poder en efecto sea incluyente, que integre a las mujeres de manera paritaria y que las mujeres que lleguen a esos espacios de poder ejerzan el poder en igualdad de condiciones que los hombres. Asimismo, en este capítulo identificamos que hay diferentes estrategias en los estatutos de los partidos políticos, incluso algunos en su legislación nacional, que obligan a promover el liderazgo de las mujeres de diferentes maneras. Una es las cuotas de género y la paridad, por supuesto, es decir, que promueve su participación y el acceso a las candidaturas y a los espacios de poder, pero no es la única. También tienen acciones afirmativas para adoptar programas de capacitación política especiales para las mujeres, crean organizaciones al interior del partido, organizaciones exclusivas de mujeres, destinan financiamiento específico para su promoción política y bueno, estas son solo algunas de las estrategias exitosas que analizamos en este capítulo que tienen que ver con la relación entre los partidos políticos, sus dinámicas internas, sus estatutos, sus reglas y su organización interna en relación con las cuotas de género y la paridad. Y esto con el objetivo de comprender mejor cómo sucede la representación de las mujeres en todos los espacios de poder. Y bueno, en un tercer apartado, identificamos los obstáculos de la implementación de las cuotas de género y la paridad. En este tercer apartado,
identificamos que los partidos han limitado el impacto que han tenido las cuotas de género y lo han hecho mediante varias estrategias. Nosotros vamos desglosando cada una de estas estrategias y vamos diciendo específicamente en qué país observamos esta estrategia de obstaculización a la inclusión de mujeres, en qué país la identificamos y en qué año concreto, y relatamos los casos en los que se identificaron estos obstáculos. Y unos de estos obstáculos tienen que ver con que ubican a las mujeres en las posiciones más bajas de las listas de candidatos. A menos que haya un mandato legal, como sucede en México, por ejemplo, donde se establece muy claro los criterios de competitividad de los partidos políticos, alto, medio, bajo, y la autoridad electoral está facultada para hacer estos bloques de competitividad para verificar que los partidos políticos no postulen a las mujeres exclusivamente en los distritos perdedores o en los municipios donde el partido tiene muy pocas posibilidades de ganar, salvo estas excepciones en las que hay un mandato legal de en qué posición deben ir las mujeres. Identificamos que en la mayoría de los países los partidos tienden a ubicarlas en los lugares más bajos de las listas donde tienen menos posibilidades de ganar. Y esto es una estrategia que, si bien cumple con la cuota de género o con la paridad, es decir, están cumpliendo con la ley de manera formal, sin embargo, no están cumpliendo con el espíritu de la ley, que es garantizar la inclusión de las mujeres en estos espacios de poder. Esto fue una de las observaciones que hacemos en este capítulo. También encontramos que la asignación de mujeres en distritos perdedores, en lugar de los distritos donde el partido ha ganado históricamente, es otra de las estrategias muy relacionadas con la anterior, que tiene como consecuencia que las mujeres ocupen la mitad de las candidaturas, pero no así que ocupen la mitad de los cargos de elección. Otra estrategia tiene que ver con el abuso del sistema de suplentes de una variedad de maneras. Es decir, encontramos casos, por ejemplo, el caso de México de las Juanitas, donde se cumple con la cuota de género, con la paridad, en la postulación de candidaturas, pero una vez que las mujeres, las candidatas, llegan al poder, que ganan el poder, ganan el cargo de elección, inmediatamente, en cuanto toman protesta, renuncian al cargo para que asuma el cargo la persona suplente. Y en ese momento o en esta estrategia, las personas suplentes podían ser del sexo diferente, es decir, podían ser hombres. Y eso tenía como consecuencia que cuando la persona suplente asumía el cargo, pues era un hombre, y en los hechos, pues no se cumplía con que las mujeres accedieran a ese espacio de poder por esa renuncia que hacían inmediatamente después de ocupar el cargo. Esta fue una de las maneras. Otra de las maneras fue simplemente permitiendo que las mujeres o que los partidos pudieran cumplir con la cuota de género, registrando a las mujeres como suplentes, no necesariamente como propietarias de las candidaturas o del puesto principal o de la fórmula principal que accedería al cargo, sino como suplente de quien accedería al cargo. Estas fueron algunas de las estrategias que encontramos respecto del sistema de suplentes. Otra de las estrategias fue la limitación del uso de cuotas para exceptuar ciertos tipos de elecciones, es decir, se establecía que si los candidatos o las candidatas eran seleccionados en primarias, es decir, por un proceso de elección al interior del partido, entonces se exceptuaba del cumplimiento de la cuota de género o la paridad. Nosotros relatamos cómo investigadores siguieron estos casos y nos cuentan que cuando se cabildeaba, cuando se discutían las leyes, las personas nunca se imaginaron que esta excepción a la ley tuviera alguna consecuencia,
pero en los hechos los partidos encontraron que esa excepción les favorecía para no cumplir con la cuota de género y emplearon este recurso de elección a través de primarias de manera desproporcionada para elegir a una gran cantidad de candidatos por esta vía y de esa manera dejar a las mujeres fuera de las candidaturas. Es decir, estaban cumpliendo con la ley otra vez, pero no con el espíritu de la misma, porque estaban implementando estas estrategias como un obstáculo para el acceso de las mujeres a los cargos de elección. Asimismo, identificamos el abuso de los vínculos familiares, es decir, en muchos casos, para cumplir con la cuota de género o la paridad, se incluía o se registraba a mujeres que tenían algún vínculo con los hombres que mantenían el poder político, es decir, eran sus esposas, eran viudas, eran hijas, y a partir de esa relación que existía de vínculos familiares, se cumplía con la cuota de género porque se registraba a estas personas como las propietarias de los cargos, cuando en realidad quien estaba tras esta persona o quien ejercía el poder tras esta persona era un hombre que tradicionalmente tenía cierta fortaleza política. Estos son solo algunos de los casos que, si bien en 2015 ya las especialistas en el tema denunciaban que esto estaba obstaculizando la implementación de las cuotas de género o la paridad, pues vemos tristemente que todavía en 2021 estos casos se observan y hay un abuso de los vínculos familiares. También observamos y relatamos varios casos en los que las mujeres que participan en la política frecuentemente son asociadas o se les atribuye que están en la política porque tienen esos vínculos familiares, cuando a los hombres no se les hace esta calificación, es decir, los hombres también tienen esos vínculos familiares o están en la política a raíz de esos vínculos familiares, pero no se les atribuye como una característica que explique su permanencia y el acceso a sus cargos, como si sucede como con las mujeres. Bueno, estos son algunos de los casos que identificamos. También identificamos que en ciertos casos los partidos también han quebrantado la ley para evadir la cuota de género, y en estos casos identificamos que el papel de las autoridades electorales es fundamental, tanto las administrativas como las jurisdiccionales, es fundamental para hacer vigilar y hacer que se cumplan estas leyes. Es decir, frecuentemente encontramos en algunos casos donde ante el incumplimiento de la normativa, las mujeres, por ejemplo, en Argentina, debían judicializar los procesos de selección de sus partidos políticos, y esto ya de por sí era un problema porque las mujeres, para defender su acceso a los cargos, tenían que pelear con su propio partido, cuando esto en términos políticos y en términos de disciplina partidaria y de organización interna de los partidos, pues puede ser contraproducente incluso para la trayectoria de las mujeres. Bueno, en estos casos vimos que frente al incumplimiento de esa normativa, pues también este papel que tienen las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, pues tiene un ámbito muy relevante de acción, en el sentido de que pueden hacer que esas leyes se cumplan y pueden hacer que esos obstáculos que presentan los partidos políticos para la implementación de las cuotas de género y la paridad no se repitan sistemáticamente. Y bueno, como conclusión, identificamos que las cuotas han demostrado ser dinámicas, pues han sido diseñadas y rediseñadas para evitar prácticas legales, pero también prácticas ilegales de los partidos políticos que buscaron evadir la intención de las mismas. Es decir, las cuotas de género son un mecanismo efectivo, así como la paridad, para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de elección. Sin embargo, estas han
tenido que tener una evolución importante, han tenido que ser modificadas en varias ocasiones para que logren ese objetivo. Y esas modificaciones y esos rediseños se explican porque los partidos políticos en todos los casos encontraron la manera de evadir el cumplimiento de esas normas, ya fuera con prácticas legales o con prácticas ilegales. Y finalmente, pues el incumplimiento de las normas, las reformas constantes que han tenido y la falta de datos confiables de las dinámicas internas de los partidos políticos hacen que se requiera una gran cantidad de investigación de cada partido y de cada país para comprender el fenómeno de la relación entre los procesos de selección de candidaturas y la representación política de las mujeres. Entonces, hay un área de oportunidad muy importante que tiene que ver con ese acceso a la información sobre los partidos políticos y cómo ocurren las dinámicas de poder al interior de estas organizaciones. Y bueno, eso sería grandes rasgos lo que planteamos en este capítulo, que bueno, está disponible en redes sociales, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está a disposición de todo el público de manera gratuita. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias a usted por la excelente presentación. Creemos que hemos abordado un tema muy interesante para la democracia en América Latina y es la participación de las mujeres en los partidos políticos y la posibilidad de que puedan alcanzar escenarios de representación. Nos ha dado un balance general sobre estos factores que pueden llegar a afectar negativamente la posibilidad de que las mujeres participen de estos escenarios. Y para poder ahondar un poco más en el tema, damos paso a la profesora Rocío del Pilar Barastegui, que va a realizar algunos comentarios sobre el capítulo. Bueno, gracias por esta invitación. Agradezco a Ana María Yumikinga y a Jason Sosa, también especialmente a Lorena Vázquez por haberme permitido leer y comentar este artículo que escribió con Magda Hinojosa. Me ha parecido muy interesante y quisiera dar algunos comentarios. Antes, agradecer también a Flaxo Ecuador y a la maestría en política comparada y a los coordinadores que he mencionado del grupo de mujeres y política de AESI. Bueno, el texto que tengo que comentar es el de selección de candidaturas, partidos y mujeres en América Latina. Y cuando comencé a leerlo dije, bueno, ¿cuál es la importancia de hablar sobre la presencia de la mujer en la política en América Latina? ¿No? La fortaleza del tema es traer a la agenda la importancia de la presencia de la mujer en la política en América Latina. Y quizás esa presencia de la mujer sea necesaria realmente en estos momentos en los que estamos en el marco de una pandemia, del coronavirus, estamos en el marco de toda una situación política y social en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y entonces traer este tema de la presencia de la mujer en la política es importante, más aún en estos tiempos en los cuales esa visión del cuidado de la mujer para pensar a la ciudadanía, para pensar en el cuidado, por ejemplo, de la población en términos de salud, en términos de educación, el rol de la mujer se hace fundamental para expresar una manera de ver el mundo desde su propia sensibilidad. Yo creo
y esta es una hipótesis mía, que si hubiera más mujeres en política, quizás la situación de la democracia en nuestra América Latina sería mejor. Ahora, pero ¿qué hacemos para que la presencia de la mujer en política sea efectiva? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra historia que ha hecho que se relegue siempre a la mujer y que ha hecho que tengamos que utilizar estos mecanismos de cuotas, mecanismos de discriminación positiva para poner en la escena esa presencia de la mujer? ¿Qué ha pasado con nuestra formación en ciudadanía? ¿Qué ha pasado con la educación ciudadana? Entonces, yo creo que el tema fundamental que plantean las autoras sobre la selección de las candidaturas de las mujeres como que tienen influencia en que la cuota sea efectiva, es fundamental. O sea, esa relación que encuentran las autoras entre, en su hipótesis, ¿no? Ellas plantean los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas que ponen a las mujeres, son los que ponen a las mujeres en desventaja y provocan la escasa participación, la escasa representación femenina. Provocan que si bien pueden haber las cuotas y puede haberse incrementado la participación femenina en la política, no necesariamente el número de candidatos o de candidatas se expresa en el número de mujeres elegidas y mujeres representantes. Entonces, ¿por qué esa brecha? Y ese es el tema fundamental que plantean las autoras. Les hablaba del contexto de la democracia y de la política en el que quisiera enmarcar también mi comentario, porque en realidad, si bien es cierto, es necesaria la presencia de todos y todas para empujar, digamos, el coche o empujar las democracias en América Latina y para hacer que estas democracias sean efectivas para su ciudadanía, ¿en qué medida la política y la democracia está tan desprestigiada que las mujeres e incluso los hombres quieren participar o no en esa política? ¿En qué medida hemos dejado que la política se convierta en corrupción? En muchos casos, hemos dejado que el dinero ingrese a la política y sea el que maneje todo lo que sucede en nuestras democracias. ¿En qué medida no hemos puesto en primer lugar el objetivo principal, que es la ciudadanía, que es la persona humana? Entonces, enmarco mi reflexión sobre la lectura del texto de Lorena y Magda en esta reflexión sobre qué hemos hecho con la democracia para que cada vez haya menos gente que quiera participar en ella y en todo caso para que esté tan desprestigiada muchas veces en los países. Entonces, creo que la presencia de la mujer podría ayudar a revalorizar la política desde
una visión de cuidado a la ciudadanía, desde una visión de fortalecimiento de la ciudadanía, de las cosas que realmente importan para la vida de las personas. Dicho esto, paso a comentar algunos de los temas que han dicho las autoras, nos cuentan las autoras en su artículo. Me llamó la atención la constatación de que los mecanismos de selección de candidaturas excluyentes y centralizados permitan más presencia de las mujeres. Esa fue una primera constatación que me llamó mucho la atención, porque en realidad uno esperaría que en democracia mecanismos de selección de candidaturas incluyentes permitan que haya más mujeres en la política y que los mecanismos descentralizados permitieran que haya más presencia de la mujer. Entonces, yo les preguntaría a Lorena, que nos acompaña ahora, ¿cómo hacer para que los procesos incluyentes y descentralizados promuevan más participación de la mujer? O sea, esa sería una pregunta que me gustaría que pensemos juntas. Por un lado, yo pienso y me parece que esto tiene que ver mucho con la formación ciudadana, con las capacidades, con toda esta capacitación que debe estar en los partidos y también en la ciudadanía en general y en la educación ciudadana, tanto para hombres como para mujeres. Creo que es importante esa formación de la ciudadanía para que justamente los procesos incluyentes y descentralizados promuevan la participación de todos y todas. Un segundo tema que encontré también y que me gustaría comentar es que esta idea de que más candidatas, pero no más electas, que es algo que notamos también con las cuotas en el Perú. ¿Qué es lo que hacían los partidos? Ya, cumplimos la ley, pero ponemos a las mujeres en los últimos puestos en las listas de candidatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que finalmente los que ingresaban eran los primeros puestos en las listas y los últimos no. Entonces, por eso es que luego viene toda esta idea de paridad y alternancia en las listas de candidatos. Esas estrategias para cumplir con la ley, pero no permitir que la mujer tenga presencia como elegida y representante, me pareció muy interesante me parecieron muy interesantes los ejemplos que plantean las autoras, ¿no? Y las estrategias que explicarían esa brecha. Hay una pregunta que también me gustaría que comentara Lorena, me llamó mucho la atención también el caso de Morena en México y el logro de más del 50% de candidatas electas. Quisiera que comentara un poquito ese logro que se dio y cómo lo leyó la ciudadanía en general, cómo fue tomado por la población, ese logro de tener más candidatas electas que candidatos electos. Un cuarto tema que, bueno, está ligado al segundo tema que comenté de los candidatas, de más candidatas pero no más electas, es en los cuadros que plantea para 18 países
Me parece una data muy interesante y ese planteamiento de qué países tienen cuota, qué porcentaje de mujeres son candidatas y qué porcentaje de mujeres son electas. Pero ahí ustedes tienen una conclusión y dicen la gran variación, ¿no? Hay una gran variación entre candidatas y electas efectivamente. Y esa gran variación, claro, ustedes en el texto comentan algunos casos que explican esa variación, pero a mí me parece que eso se podría ampliar. Sería interesante realizar un trabajo no solamente cuantitativo, sino un trabajo minucioso de entrevistas para entender esa enorme variación. Claro, sería un trabajo más a profundidad, pero sería muy interesante entender esa variación tanto a nivel de cada país, entre los distintos partidos y cuáles son las variables que hacen que hay un porcentaje mayor de mujeres electas en cada partido y qué es lo que hace que haya un porcentaje menor de candidatas electas. Hay otro tema que también me pareció, bastante interesante, que es este tema de cumplir con la ley, ¿no? Este cumplimiento con la ley, pero no con el espíritu de la ley, como lo dijo muy bien Lorena. Ese cumplimiento con la ley, pero no con el espíritu de la ley, y muchas veces la manipulación, el quebrantamiento de la ley, el caso de las candidatas que eran obligadas a renunciar después de haber sido elegidas, y el hecho de que eso no depende ni siquiera de una ideología política de los partidos, porque sucede en los distintos partidos. Eso nos lleva a analizar a la sociedad en su conjunto, a analizar cómo vemos la participación de la mujer y cómo está la ciudadanía preparada o no para participar en igualdad de condiciones. Entonces, yo veo ahí un tema de ciudadanía y cultura cívica que es necesario traer también nuevamente al debate, al diálogo, que hemos hecho en nuestros países para que no reaccionemos como un caso que mencionan también en el artículo, esa diferencia entre América Latina y Europa, ¿no? Hay una cita en la cual nos hablan las autoras de que en los casos donde la cuota no es una obligación, han tendido a evadirla, ¿no? Y esta diferencia es fuerte en América Latina con respecto a Europa, donde en Europa una gran cantidad de países, si bien no tienen ley de cuotas, los partidos sí han antepuesto cuotas voluntarias, ¿no? Y las han cumplido. Entonces, me parece muy interesante volver a todo este tema de la ciudadanía y cómo estamos interiorizando esta idea de la importancia de la presencia de todos y todas en la política para hacer que la política actúe en bien de la ciudadanía y no al contrario. Entonces, ese sería mi comentario. Finalmente, ya para acabar, en las conclusiones, las autoras nos hablan de sanciones. Y yo diría que más que sanciones, para los que no se cumplen con la ley de cuota, habría, o sea,
me acordé de esta idea del garrote y la zanahoria, ¿no? Las sanciones o los incentivos. Y en realidad yo no me iría ni por una rigidez en las sanciones, ni por por dar incentivos económicos, porque el incentivo económico en realidad nos lleva también muchas veces a la corrupción. Hay una ligera línea muy débil, muy tenue entre ese incentivo económico y la corrupción. Entonces yo iría más a un reconocimiento. Nos toca trabajar con una política o con un incentivo del reconocimiento a los políticos y las políticas que realicen bien su labor. Vale, profe Rocío, muchas gracias por sus comentarios, muy interesantes, nos ayudan a ampliar un poco el panorama sobre la selección de las mujeres candidatas y su elección dentro de los partidos políticos. Me gustaría dar paso a la profesora Lorena para que en un tiempo muy corto pueda dar de pronto respuesta a los comentarios que ha dado la profesora Rocío o pueda profundizar en algunos aspectos antes de pasar a las preguntas del público. Sí, muchísimas gracias, Rocío, por estos comentarios. Son muy estimulantes y por supuesto que sí hay áreas de oportunidad para ampliar esta investigación, que de por sí cuando la hicimos, Magda y yo, se amplió bastante porque surgían muchísimos casos que no podíamos dejar fuera. Bueno, pero hay un área de oportunidad muy grande todavía en este tema. Claro, algunas de las cuestiones que comentas son muy dignas de comentar, como por ejemplo el hecho de que los procesos excluyentes y centralizados favorezcan a las mujeres. En este artículo lo que nosotros encontramos es que había cierta dificultad para que las mujeres se autonominaran como candidatas, y en este sentido, respecto de tu pregunta de cómo podríamos hacer que los procesos incluyentes y descentralizados también fueran favorables para las mujeres, pues precisamente identificar estos obstáculos nos da claves de cómo lograrlo. Por ejemplo, el hecho de que más mujeres estén ocupando cargos de elección tiene un efecto de representación simbólica muy importante, porque las nuevas generaciones o las demás mujeres militantes o aspirantes identifican que ellas también pueden acceder a esos cargos. Entonces hay una transformación también cultural hacia las mujeres, de que sepan que el hecho de que se estén aplicando las cuotas de género y la paridad de manera sistemática les abre las puertas para que ellas también puedan acceder a estos cargos. Entonces, estos mecanismos pueden funcionar precisamente para construir una representación simbólica también que haga una transformación respecto de cómo las mujeres se perciben a sí mismas y que se autoidentifiquen como dirigentes, como aspirantes y que quieran postularse a estos cargos de elección. Otra de las cuestiones que vimos es que las redes de hombres favorecían muchísimo a los procesos, que los procesos descentralizados favorecían a los hombres por estas redes de apoyo que no favorecían a las mujeres sino a los hombres. En ese sentido, precisamente crear esas redes de apoyo que favorezcan a las mujeres, como en los recientes años se ha visto estas redes de colaboración entre mujeres profesionistas, políticas, son muy importantes también para que esas redes de apoyo permitan precisamente que los procesos de selección se puedan hacer descentralizados y que esto favorezca a las mujeres. También encontramos en el artículo que el hecho de que quien selecciona a los candidatos, es decir, en el caso de los procesos excluyentes, donde es la cúpula partidista la que selecciona las candidaturas, cuando son hombres los reclutadores,
ellos, incluso pusimos una cita, ellos piensan que no hay mujeres de dónde elegir, de dónde tomar candidatas. En cambio, si son mujeres las que van a seleccionar candidatas, ellas identifican perfectamente bien a otras mujeres de su partido político, las redes de cómo funcionan y quiénes trabajan en las organizaciones de mujeres al interior de los partidos políticos, y se les facilita muchísimo más que a los hombres reclutadores identificar a estos liderazgos y a estas mujeres. Entonces, son algunas de las estrategias que nos permitirían justo lograr que los procesos incluyentes y descentralizados también favorezcan a las mujeres. Eso por un lado. Respecto del caso de Morena, que también me pediste comentar, pues fue un caso muy interesante, por eso lo retomamos en ese momento, porque pues de hecho su mecanismo de selección fue al azar, es decir, pusieron una tómbola donde literalmente seleccionaban los cargos al azar, y una proporción fue al azar y otra proporción de los cargos fue para candidaturas externas, donde dejaban estos cargos a personas de la academia, personas reconocidas, profesionistas, activistas de la sociedad civil, personas representantes del deporte. Asignaron estas candidaturas de una manera pues bastante novedosa, precisamente como nuestro objeto de estudio era ver la relación entre estos procesos de selección de candidaturas y la efectividad de las cuotas de género o la paridad, pues incluimos el caso de Morena, que en ese momento era un partido nuevo, y lo que encontramos fue precisamente que este mecanismo de selección que permitió que las candidaturas o las mujeres accedieran al 50% de las candidaturas. Y en los resultados electorales fue el único partido político que tuvo más mujeres que ganaron, más mujeres que hombres en los resultados electorales. Y bueno, esto se explica por varias razones, no solamente por el cumplimiento de la paridad, sino precisamente por otros factores que tienen que ver con que el partido era un partido nuevo, pero también que las mujeres fueron muy exitosas para ganar los espacios donde las estaban postulando. Es decir, la conjunción de un partido nuevo y una candidata mujer fue una muy buena fórmula, fue una fórmula muy exitosa que atrajo el voto y permitió que este partido ganara en espacios donde pensaban incluso que no iban a ganar. Entonces, pues eso me da pie precisamente para decir que otra de las cuestiones que encontramos es que pues el hecho de que las mujeres acceden al cargo también nos permitió ver que cuando quieren reelegirse, estas mujeres tienen más probabilidades de éxito de la reelección que los hombres. Esto nos habla también de qué sucede una vez que las mujeres están en estos cargos de poder. Y esto lo quiero relacionar también con la manera en la que enmarcaste la discusión de cómo influye o cómo se transforma la política una vez que las mujeres acceden a los cargos, porque precisamente las investigaciones hacia donde evolucionaron tienen que ver con analizar eso. ¿Qué sucede una vez que las mujeres llegaron a esos espacios? ¿Qué agendas promovieron? ¿Cómo lograron que sus agendas fueran exitosas y se aprobaran en los congresos o en los espacios de poder a los que tuvieron acceso? ¿Cómo lograron? Y bueno, y ahí las investigaciones más recientes han identificado que precisamente estas redes y estas alianzas entre mujeres han permitido que sus iniciativas no solamente se posicionen en la agenda, sino que se aprueben y se logren reformas de ley y se logren aplicación de políticas públicas en materia de la agenda de género y de los intereses de las mujeres. Entonces, bueno, son solo algunas de las cuestiones que quería comentar. Creo que ya tomé demasiado tiempo, no sé si quieren que planteemos otra pregunta. No, vale, muchas gracias, profe Lorena. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han colocado en el Facebook Live, como para tratar de dar respuesta. Es un tema que genera mucho debate, que está en la agenda de investigación y claramente también en la agenda pública. Pedimos disculpas porque tal vez no podamos abordar todas las preguntas por el tiempo, pero pues vamos a hacer énfasis en algunas, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, Valeria Lazo pregunta si existe algún país en el contexto latinoamericano en que las primarias internas sean respetadas y a la par promuevan los liderazgos femeninos en las listas electorales. Esa es una primera pregunta. Andrea Bustos nos pregunta cómo la violencia política puede afectar la selección de las candidatas mujeres y su elección también. Pamela Díaz nos pregunta si en el Perú existe una normativa o hay iniciativas que establezcan criterios de competitividad de candidatas. Yo creo que ahí nos podría colaborar un poco la profesora Rocío. Y finalmente, Lina Camacho nos pregunta qué experiencias existen de sanción o incentivos para que se cumplan las cuotas y cuál, desde tu punto de vista, tiene mejores resultados en esa comparación entre países, esas sanciones e incentivos que pueden generar los estados para que se facilite la selección de mujeres candidatas, pero también que sean elegidas, ¿no? Esas son las 4 preguntas y pues damos paso para que nos la puedan responder Lorena y pues finalmente la profe Rocío si quiere hacer énfasis en alguna de ellas, ¿vale? Sí, bueno, voy a responder 2 de las preguntas y si quieres te paso la palabra, Rocío, por si quieres hacer algún comentario. El primero tiene que ver con las experiencias de las sanciones. Sí, en efecto, hay diferentes estrategias de sanciones, algunas son más débiles y otras son muchísimo más fuertes. También Rocío me había pedido que comentara este tema. Y sí, por supuesto que son muy discutibles. Personalmente creo que las sanciones fuertes como la negación del registro de las candidaturas son muy efectivas. Bueno, esta no es una opinión personal, tengo que corregir la literatura, las investigadoras especialistas de estos temas han mostrado que la negativa del registro como una medida para obligar a los partidos políticos a que cumplan con las cuotas de género o la paridad, ha sido muy exitosa en el sentido de que no le están negando el derecho al partido político de postular candidatos, no se lo están negando en ningún momento, pero sí le están obligando a que cumpla con la inclusión de mujeres. ¿Y por qué se justifica esta medida? Porque prácticamente la mayoría de los partidos políticos, al menos el 50% de su militancia o más son mujeres. Y teniendo una militancia de esa naturaleza, es decir, una militancia paritaria o mayoritariamente de mujeres, es increíble que los partidos políticos no encuentren mujeres militantes para postular. Entonces, el hecho de que se implementen sanciones como la negativa del registro, claro, condicionada, te negamos el registro en este momento, pero tienes 48 horas o tienes un plazo determinado, establecido, en el que tú puedes corregir esa candidatura y entonces cumples con la paridad y te registro tu candidatura. Es decir, no te estoy negando el derecho a postular candidatos o candidatas, sino te estoy obligando a cumplir con una disposición de inclusión proporcional de mujeres y hombres militantes a las candidaturas. Hay otras, por supuesto, que nos comentaba Rocío, como las sanciones económicas o el reconocimiento. Estas sanciones son consideradas débiles porque en términos de cálculos económicos, los partidos en muchas ocasiones preferían pagar una multa que cumplir con la disposición. Las multas tendrían que ser exorbitantes y bueno, no hay un caso registrado de multas tan extraordinarias que los partidos no prefirieran en sus cálculos estratégicos pagar la multa que cumplir con la cuota de género. Entonces, por eso, en las investigaciones de estos casos, pues se identificaron como sanciones débiles, porque no lograban que la cuota de género o la paridad fuera efectiva. Los partidos se saltaban esa sanción y, bueno, no les importaba. Y respecto del reconocimiento de la llamada de atención, pues también fue una medida muy débil porque los partidos políticos, bueno, preferían esa llamada de atención o ese reconocimiento, ese escarnio público
que cumplir con la cuota de género. Es decir, las resistencias que han presentado, que fue con lo que abrimos este capítulo, las resistencias que han presentado los partidos políticos son innumerables y han sido sistemáticas, incluso han sido muy creativas, evaden las cuotas de género y la paridad de maneras en las que las promotoras de la política no hubieran dado, sino que los partidos implementan estas estrategias. Entonces lo que sucede pues es esta continua transformación y reformas de las cuotas de género y la paridad para mejorarlas. Bueno, esa es una. Sobre la violencia política, pues por supuesto que al incrementar el número de mujeres que participan para los espacios de toma de decisión, incrementó también el número de casos de violencia política contra estas mujeres. ¿Y por qué? No es porque sea una consecuencia de las cuotas de género o la paridad, no, es una consecuencia de un sistema patriarcal en el que favorece sistemáticamente a los hombres, en el que los hombres creían que esos espacios les pertenecían, y así lo comentamos incluso en alguna frase en el libro. Las cuotas en los hechos pues sacan a los hombres de algunos espacios para que las mujeres ocupen esos espacios. Entonces la reacción de muchos hombres al sentirse excluidos por estas cuotas de género o paridad, la reacción era inhibir la participación de las mujeres. Y para inhibir esa participación, otra estrategia fue precisamente expresiones de violencia política contra las aspirantes o las candidatas, incluso contra las mujeres en el ejercicio del cargo. Entonces, pues es un fenómeno muy lamentable, que lo que ha visibilizado es que las cuotas de género y la paridad deben de ir acompañadas con medidas que les permitan a las mujeres ejercer los cargos en ambientes libres de violencia. Entonces, pues como conclusión sería eso, no son una consecuencia de las cuotas, sino es una consecuencia de un sistema patriarcal en el que los hombres quieren inhibir la participación de las mujeres con expresiones de violencia. Y con esto le paso la palabra a Leslie. Vale, tenemos 3 minutos máximo para poder abordar las otras preguntas, profe. Sí, yo algo muy breve. Totalmente de acuerdo con el tema de los requisitos para la inscripción, ¿no? En ese sentido, yo no le llamaría sanción, es simplemente, son requisitos. No es, porque sanción suena como algo más, pero bueno, en la literatura seguramente se incluye de esa manera. Lo de la violencia contra la mujer, también el tema patriarcal, el tema de nuestra historia en América Latina, que ha impedido que la mujer, es más, hasta en las entrevistas, cuando le hacen una entrevista a una candidata, y a un candidato, a una candidata le preguntan cosas incluso de su intimidad, mientras que a un candidato no le preguntan esas cosas. O sea, llegan a esa situación. O sea, en los medios de comunicación no solamente es una violencia contra la mujer, una violencia política, sino también es una violencia en los medios y en las redes, que llama la atención sobre si se vistió así, sobre si se peinó así. ¿Y acaso se dan cuenta de cómo se peinó el candidato varón? O sea, hay una serie de formas de ejercer violencia contra la mujer, fruto de toda una sociedad que no ha tomado en cuenta la necesidad de una justicia y equidad y una participación en igualdad de condiciones. Sí. Y bueno, sobre la normativa, bueno, nosotros tenemos las cuotas, la cuota del 40% para el Congreso y el 30% para los regidores en los gobiernos locales.
Y también han habido, digamos, internas. Por ahí alguien preguntó si había la posibilidad de democracia interna. Creo que hay pequeñas experiencias de algunos partidos que han ejercido su democracia interna. Sé, por ejemplo, no en esta elección, sino en una anterior elección, la democracia interna con respecto a la candidatura de Verónica Mendoza. Fue todo un proceso muy interesante de democracia interna dentro del partido. Entonces, hay experiencias de los partidos, pero que habría que buscar las buenas prácticas en diferentes partidos, lo que se ha hecho bien para promoverlo en otros casos. Okay. Vale, muchas gracias tanto a la profesora Lorena como a la profe Rocío por su participación en este espacio. Para cerrar, agradecemos por su excelente participación e intervenciones y comentarios, e invitamos a todos nuestros asistentes a seguir las páginas de la Asociación de Ciencia Política Ecuatoriana, del Grupo de Mujeres y Política. Y pues muchos temas se han dejado sobre la mesa, se ha recalcado la importancia de crear oportunidades y fomentar los espacios de poder para las mujeres, además de motivar y mover la investigación académica sobre estos temas, tanto de mujeres, partidos políticos y democracia interna. No siendo más, nos despedimos y los esperamos en nuestros próximos eventos y muchas gracias a todos por su participación. Gracias también por la invitación. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Qué gusto